El término de danza, plie, significa literalmente doblado, y es la palabra coloquialmente usada en el idioma francés para decir a alguien que flexione las rodillas. Plier les genoux. Cualquier persona que haya hecho danza clásica alguna vez recordará probablemente esta palabra como uno de los primeros movimientos que aprendió y que se realiza en cada clase. Sin embargo, ¿desde cuándo existen los pliés? La flexión de las rodillas es una necesidad para casi cualquier movimiento cotidiano del ser humano, por lo cual es probable que haya coexistido con la vida y con la danza desde el inicio de la humanidad. Ya sea para caminar, correr, saltar, girar o bailar, hasta las iconografías más antiguas nos muestran rodillas flexionadas. Sabemos que en la danza, las 5 posiciones fundamentales o bonne position fueron establecidas por primera vez por Pierre Bouchon y reproducidas como tal por primera vez en el Tratado de 1700 de Raoul Huget, Chorégraphie. Pero la primera vez que se hace una descripción de la flexión de rodillas como un ejercicio es probablemente en el Tratado de 1725, escrito por un maestro de apellido Sol, titulado Méthode très facile pour nécessaire pour bien danser. En el mismo, el maestro nos indica: el maestro de danza debe estar sentado y debe poner al estudiante frente a él, tomar ambas manos, acercar los 2 pies a los suyos, girarlos hacia afuera, los 4 talones y las 4 puntas juntas, de modo que no haya distancia entre los 4 pies. Entonces hay que hacerlo flexionar al estudiante, luego hacerlo subir sobre la punta de los pies, las rodillas bien apretadas y bien estiradas, los pies siempre en la misma posición. Luego se les hace volver a flexionar y subir de la misma manera, y esto se hace varias veces para el primer ejercicio. Más adelante indica también que este ejercicio puede ser realizado por el estudiante solo, sujetándose de algo donde puedan poner los pies bien girados hacia afuera. Si bien no se hace una exacta mención de este ejercicio como demi-plié o grand plié, tratados de la época, mayormente orientados a la danza social, indican que era considerado un error el levantar los talones al flexionar las rodillas, y adhieren que el primer ejercicio de la clase eran los pliés. Más adelante, sabemos gracias al tratado de 1770 del maestro Gallini que ya en esa época se conocían 2 tipos de flexión de rodillas: una simple, sin levantar talones, y una forzada, levantando los talones. Hasta entonces, las flexiones forzadas eran más probablemente solo usadas en algunos pasos de las danzas grotescas. Sin embargo, es en el tratado de 1843 del alemán Roller, libro de texto sistemático de Bellas Artes de Danza y Educación Física, donde encontramos y vemos por primera vez una ilustración sobre la realización de un grand plié como ejercicio, aunque todavía se denomina únicamente como plié. Finalmente, el primer registro escrito usando los términos demi-plié y grand plié data de 1899, entre los escritos de Alexander Gorsky, ejemplificando su uso como ejercicio, de igual forma que se conocen hoy día. Durante el 1800 es muy probable que la realización de demi-pliés haya estado reservada para principiantes o estudiantes de danzas sociales, mientras que para estudiantes avanzados que estudiaban la danza teatral profesionalmente se haya preferido el uso de grand pliés, ya que sabemos que tanto Bournonville como Cecchetti, Legat y Vaganova comúnmente solo indicaban el uso de estos en sus ejercicios en la barra, normalmente indicados solamente como pliés. Incluso podemos afirmar que Auguste Vestris los usaría, debido al ballet Le Conservatoire, creado por Bournonville en 1849, donde expone una clase como las que tomaba con el maestro francés, y podemos ver un amplio uso de grand pliés.
Es en la segunda mitad del siglo XX que los pliés se ven parcialmente desplazados hacia el segundo lugar del orden de ejercicios en las clases de danza, para darle lugar normalmente a un primer ejercicio de calentamiento, e incluso en algunos casos la omisión de la realización de los grand pliés. ¿Seguiremos haciéndolos en 200 años más?